tenemos aquí. Bueno, a partir de aquel momento, algunas copias empezaron a hacerse y a llegar a Alejandría, ¿no? Es uno de los primeros sitios también, así como Roma, a donde van a llegar copias. Copias. Algunas de ellas serían fieles al original. Otras podrían venir cambiadas, mutiladas. Eso que ven ustedes, ¿no? Aquí falta tal palabra. Y entonces alguien le dice, no, es que no falta, sino que la agregó uno. Y otro le dirá, no es que la agregó, es que la borró. Y usted dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la palabra de Dios? Y afecta a la doctrina, sí la afecta. Y están borrando evidencias internas también. Como vamos a comprobar, por ejemplo, con Colosenses 1:14, donde el texto alejandrino no tiene la palabra sangre. Bueno, 1:14, mientras que el texto bizantino, este que vino por aquí, por toda esta zona, sí tiene el vocablo sangre. ¿Y por qué le quitaron el vocablo sangre? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, entonces, empezaron a llegar copias a toda esta zona. Esta es la zona de Egipto. La biblioteca de Alejandría, sí. Allí, bueno, la Septuaginta procede de aquí. La Septuaginta. Y entonces aquí también se hicieron copias y se guardaron. Pero la pregunta es, ¿por qué los manuscritos alejandrinos, llamados alejandrinos, que no son sino 2 o 3, no coinciden con los manuscritos griegos de esta zona? ¿Empiezan a ver la diferencia? En esta zona hay manuscritos bizantinos. De aquí, de esta zona, es de donde Erasmo va a tomar o va a buscar los manuscritos griegos. Y en esta zona se originaron otros manuscritos que son diferentes a estos de aquí. ¿Lo entienden? Y es en esta zona donde va a nacer unos manuscritos. Bueno, no, Tertuliano. Fue Tertuliano ahí en el siglo II, III. Pero él escribió en latín. Fue uno de los primeros en escribir. Y aquí los manuscritos que se originaron aquí son los que van a servir de base a la Vulgata latina. Sí, bueno, a la Vulgata latina. Que no es igual que los manuscritos que están aquí. Podemos verlo ya en un momento para que vean una diferencia. Empiecen a ver diferencias. ¿Quieren verlo ya? Bueno, nos vamos a ello. Vamos a verlo. Tengo que ceñirme aquí a esto porque si no nos distraemos mucho. Yo creo que el manuscrito inspirado por Dios, porque esto lo estamos viendo para descubrir cuál es el texto, el manuscrito griego. ¿Qué rumbo tomó? ¿Por dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Quién lo alteró? ¿Cómo lo alteró? ¿Cómo lo alteró? Porque hoy tenemos tantas aquí a esta zona. Entonces, Pablo escribió, por ejemplo, ya que estamos en esto de Colosas, Pablo escribió a los colosenses. Aquí está. Escribió una carta. Pero Pablo también escribió a los efesios. Aquí está Efesios. Esos son los efesios. Los efesios que se reunían allí en Éfeso. No lo ponen, pero escribía una carta. Que también conocemos a los hermanos de Berea. Los conocemos porque son mencionados en el Nuevo Testamento. Y esta es la zona. A Europa solo saltó a la ciudad de Roma. Ya sabemos también que Pablo tenía la intención de hacer a lo mejor un 5.º viaje visitando España. Probablemente entró por Tarragona. Probablemente. En Tarragona hubieron mártires también, en el anfiteatro de Tarragona, a la orilla de la playa. Sí, a la orilla de la costa está el anfiteatro, donde habían luchas romanas y esas cosas. Allí murió Fructuoso. Creo que el primer mártir, por lo menos en Tarragona, no sé si España, pero Tarragona sí. Fructuoso y no sé si 2 diáconos también. Sí, en ese momento. Bueno, aquí tenemos, me gustaría hacer un comentario de Colosas para que ustedes vean las cosas como son. Aquí está Colosas y el apóstol Pablo escribió a los colosenses. A los colosenses. Es allí donde, bueno, era una zona muy rica. Estaba llena
de judíos cristianos judíos, que son los cristianos judíos ebionitas. Esa palabra ebionita no la ha inventado nadie ahora para hablar de ellos, de los mesiánicos. Esa palabra ebionita viene de ese siglo, sí, de ese siglo. Pero veremos eso en su momento. Y era una zona muy rica, allí los judíos eran muy ricos, judíos de Israel, de Jerusalén, eran muy ricos. Sí, eran muy ricos y enviaban mucho dinero, muchos impuestos a la ciudad de Jerusalén para cumplir con el Señor. No vamos a entrar tampoco en ese tema de los diezmos sí, los diezmos no. No es nuestro tema aquí. Está muy próspera. Y las iglesias, casa, iglesias. No tengan, quítense en este momento la idea de que allí había un templo, como los nuestros hoy en día, donde todos se congregaban, no, se reunían en casas, según el número de personas que hubieran y según el número de casas o el número de miembros que pertenecían a esa iglesia o a la iglesia en general. Y allí estaban estos judíos. Las iglesias, todas las iglesias cristianas de esta zona, a las cuales escribió Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, todas estaban formadas por creyentes gentiles como tales, paganos que se convirtieron al cristianismo con la predicación de Pablo. Estaban formadas por ellos, en segundo lugar por cristianos judíos prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo antes de que Pablo les predicara sobre Cristo. Y estaba formada en último lugar también por judíos propiamente, judíos como tales, pero que se hicieron cristianos. Por esos tres grupos, todas las iglesias, todas las cartas de Pablo los mencionan a ellos. Nadie venga aquí ahora a decir que había una iglesia solo de hebreos, por esta zona, de hebreos solo. No existe eso. Nadie enseña eso, pero les han hecho creer a este sector, a esta denominación, les han hecho creer eso porque el libro de Hebreos es muy fuerte, va contra la doctrina calvinista luterana. ¿Sí? Pues entonces han querido quitar ese libro y decir que ese libro es solo para hebreos, o sea que hay una salvación cristiana solo para hebreos y otra para los cristianos. Han hecho divisiones, han divorciado todos los temas. Bueno, es un desastre esta gente. Nefasta doctrina que nació en el siglo XVI. Bueno, todas esas iglesias estaban formadas por esos tres grupos. En cada iglesia habían judíos, prosélitos, judíos propiamente dicho, y gentiles que se convirtieron con la predicación de Pablo. Aquí, y esas cartas vinieron aquí y ahí se quedaron. No habían libros, no habían imprentas, las bibliotecas escaseaban, los hermanos no podían ir a una biblioteca con la facilidad que podemos hacerlo nosotros, aparte del analfabetismo que había. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el leer. No, hombre, no. Claro, cada quien va metiendo según su que él cree, ¿no? La fe viene por el oír, porque ellos escuchaban. Muchos de ellos no podían, eran esclavos. Sí, también eran esclavos. Bueno, precisamente. ¿Qué han hecho todos estos señores con estos libros, con el Apocalipsis, del cual hablaba, con el libro y otros más? Que los quitaron, los pusieron al final. ¿Qué hicieron? Algunos de ellos. Bueno, decir que, ¿qué es lo que dicen estos de Centroamérica también? Dicen, es que esa doctrina es muy complicada. Es que eso no se puede saber. Es que bueno, eso es muy polémico, dicen. Últimamente me dieron que el libro Segunda de Pedro, así como el libro de los Hebreos, es muy polémico. Yo digo, pero si eso fue escrito a los esclavos de esta zona. ¿Cómo que polémico? ¿Cómo que no se puede saber? Claro, son los de ahora que saben tanto que ya se perdieron en el bosque de árboles, no ven nada.
y entonces se han dedicado a lo suyo propio, a la doctrina de su denominación, que es una doctrina sistemática. Sistemática quiere decir que toma una serie de versículos sobre un tema y los aísla de otra serie de versículos sistemáticos. Bueno, eso es así, eso ha sido así. Entonces, la del texto griego. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde se escribió? ¿A quién fue dirigido? ¿Y qué pasó con ese manuscrito? En papiro al principio. Después vendrá el pergamino y después viene el libro. En el siglo XV, ¿no? Viene la imprenta. Bueno. Y ya saben que los manuscritos autógrafos vinieron aquí a esta zona. Nada más, nada más. Bueno, y el resto de Europa y el norte de África y todo esto. Aquí el norte de África. Aquí tenemos Egipto, ¿no? Gaza, la actual Gaza. Por aquí tenemos Alejandría, no lo vemos bien. Vamos a buscar otro mapa. Bueno, pero a ver si nos va a ser útil. Aquí tenemos a Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Samaria, Damasco, como vimos en el mapa anterior, y Asia Menor, bueno, lo tienen aquí. Asia Menor es esta zona, ¿no? Y aquí tenemos Grecia. Los manuscritos autógrafos de los apóstoles y escritores sagrados vinieron a esta zona, prácticamente aquí a esta zona. Más la carta a esta zona, más la carta a Alejandría, que me hablan mucho de Alejandría. Bueno, aquí no había nada. Pablo no escribió una carta que dijera, carta a los alejandrinos, a los hermanos de Memphis, o aquellos que están al lado del Mar Rojo en Tebas. Bueno, Tebas está muy lejos, ¿no? No existe eso. Eso no existe. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó, Alejandría? Lo que tenemos es que la carta que, por ejemplo, Pablo escribió a los Efesios aquí, pues llegó a los Efesios. Y la carta que recibieron ellos, pues solo fue la carta que Pablo les escribió, más nada. Ellos no recibieron allí, acuérdense de que en esa época no habían bibliotecas, no habían libros, no habían fotocopiadoras, y poca gente sabía leer. Había mucha gente que sabía leer y escribir, pero había también mucho analfabetismo. Por eso la fe viene por el oír, no por el leer. Ellos escuchaban y memorizaban las escrituras según iban escuchando en el mismísimo siglo III. En el mismísimo siglo III hacían eso. Entonces Pablo escribió esa carta ahí a los Efesios. Escribió esa carta a los Efesios, pero no había más cartas. No había más cartas. No habían fotocopiadoras que pudieran sacarle una copia a esa carta de Pablo, a ese papiro, y enviársela a todas las cartas, a todas las iglesias. Porque a lo mejor en una misma región habían 2 o 3 casas donde se reunían. Y habría que sacar una copia para cada casa y enviársela a todas las cartas, a todas las iglesias. Porque a lo mejor en una misma región habían 2 o 3 casas donde se reunían. Y habría que sacar una copia para cada casa. Pero no, esa es una carta que llegó a Éfeso. Y la que le escribió a Colosas, bueno, pues solo le llegó a los colosenses. No hay fotocopiadora. Y la que le escribió a los filipenses, pues llegó solo a los filipenses. Y les llegaron todas las cartas al mismo tiempo. No llegaron al mismo tiempo. Llegó una, a lo mejor estando la carta a los Efesios, llegaría a los Efesios en Éfeso, pues en vida de Pablo. Pero a lo mejor aquí a Corinto llegó 150 años más tarde, cuando alguien le sacó una copia manuscrita a esa carta dirigida a los Efesios y se vino por mar o fue por tierra y se la llevó a los corintios. Y la carta que escribió a los corintios a lo mejor 5 años, 20, 50, 30, 100, 200 años más tarde alguien le sacó copia a esa carta y se la llevó el correo humano, sí. Se la llevó a los filipenses en Filipo, o se la llevó aquí a los creyentes de la Odisea, por ejemplo, o a Esmirna. Esmirna está por aquí. Sí, está por aquí Esmirna. Eso fue un proceso incluso de por lo menos de 2 siglos y medio.
No todas las cartas llegaron a todas las iglesias al mismo tiempo. Llegaban a algunas iglesias primero que a otras. Llegaban a algunas iglesias primero que a otras. Y no todas. Eso fue un proceso de 100, 200, 250 años, incluso 300. Y por eso algunas iglesias, casas, iglesias, conocían unos libros y no conocían otros, hasta que fueron poco a poco coleccionando todos los escritos del Nuevo Testamento en la medida en que recibían copias. Porque, repito, porque esto es necesario decirlo a muchos hermanos. Habían, por ejemplo, la carta que escribió, volvemos a Éfeso, la carta que escribió a los Efesios, a lo mejor 5 años más tarde, o al día siguiente, o 10 años más tarde, o 6 meses después, alguien dijo, oye, nosotros en Tesalónica, aquí, necesitamos una copia de la carta que Pablo escribió a los Efesios, aquí. Dice, bueno, pues mira, ellos la copian y nos la envían. Y eso fue todo un proceso, amigo. ¿Dónde está el problema? Bueno, antes de decir dónde está el problema, sigo andando un poco más en esto. Y en una iglesia empezaron a hacer una copia, 2 copias, pero no hicieron más copias, y 50 años más tarde, o 3 años más tarde, hicieron 2 copias para otras 2 iglesias, y así poco a poco, yo creo que en 100 años, muchos escritos del Nuevo Testamento ya estaban esparcidos por lo menos en el 80% de las iglesias. Incluso con Ireneo, que Ireneo era de aquí, de Esmirna, de aquí, de esta zona. Ireneo, perdón, Policarpo era de Esmirna, que era discípulo de Juan, el apóstol Juan, de Jerusalén. Esmirna. Sí, Policarpo. Y un discípulo de Policarpo va a ser Ireneo, que se va a ir a Lyon, en Francia. Va a estar allí de obispo. Bueno, es que la palabra es obispo, y allí no habían curas. El obispo es un sobreveedor. No, pero es que eso es de ahora. Los diáconos en aquel tiempo eran personas que eran servidoras, no tenían poder autoritativo, legislativo, para vigilar al pastor y decirle, oiga, usted se acuesta muy temprano, usted tiene que trabajar hasta las 10 de la noche. Y doctrinal y bíblicamente, según la mente de Dios, nunca fueron personas para vigilar al pastor, ni para tener un poder autoritativo para legislar, para decir cosas. No, eso no existía allí. Y no existió durante mucho tiempo. Ireneo de Lyon era obispo, un sobreveedor. Él tiene que vigilar, el obispo vigila a los diáconos, no los diáconos al pastor. Y si hay algún problema, que se reúna la iglesia y decidan. No es nuestro tema tampoco aquí eso. Hoy en día. Y él era obispo en Lyon. Era obispo en Lyon. En Francia, Galia. Era obispo allí. Y él tenía los escritos, porque ya Ireneo de Lyon predicó contra los cristianos gnósticos y docetas y ebionitas también. No tenía muy buena opinión Lutero del Señor. Sí, no tenía nada de buena opinión. De Ireneo de Lyon, no. Al contrario, cuidado, no voy a hablar de eso ahora. A quien único él aprobó fue a Agustín de Hipona, porque a Agustín le complacía su psicopatía, que era la predestinación, nada de gracia, nada de que tú también tienes libre albedrío. Cosa que también se lo va a decir Erasmo de Rotterdam al señor Lutero, y rompieron relaciones, porque el señor Lutero quería atraerlo a su terreno de Lutero, pero cuando Erasmo vio la sangría que había, dijo, de eso no, además mi doctrina es muy diferente a la tuya. Entonces, allí nace ese problema, el problema del texto. ¿Por qué? Porque cuando se tenían que hacer copias, se alteraba el texto.
Y ahora vamos a pasar a esos otros puntos que vimos anteriormente, que están allí. Vamos a pasar aquí. Lo vemos aquí. Yo lo tengo. Vamos a regresar a la que teníamos antes. A la diapositiva que teníamos, ¿no? ¿Qué es esta? Muy bien. Estábamos viendo ese primer punto, el texto griego original. ¿Cuál es y dónde está? Ya vimos dónde estaba, dónde quedó. Allí se quedó todo. Los apóstoles murieron y esos manuscritos quedaron allí. Y se empezaron a hacer copias. ¿Y dónde está el problema? El problema está en esas copias. ¿Por qué? Porque si se hacían copias del texto original, el autor, se hacían copias, lo que nosotros entendemos hoy como fotocopia, tal cual, en griego, claro, en griego, pero además se hacían versiones a los idiomas contemporáneos de su época, también se hacían versiones, como nuestra Biblia en castellano es una versión que la hizo ¿quién? El señor Casiodoro. El señor Casiodoro. No, Cipriano, cuidadito. Está de moda eso, ¿no? Con Cipriano. Lo que decíamos antes de la falta de ética, ¿no? Colgándose medallas, pero con los méritos del otro. Casiodoro. ¿Él hizo el texto griego? No. ¿Coleccionó el texto griego Erasmo? No. ¿Casiodoro? No. ¿Y Lutero? Tampoco. ¿Quién hizo eso? Esa labor la hizo un señor que se llama Erasmo, que es el mayor en edad, cronológicamente, que todos ellos. Vino primero un monje agustino, también agustino, pero no estaba de acuerdo con Agustín, porque Erasmo, aunque monje formado como monje agustino, igual que Juan y Martín, sin embargo, él creía en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque se lo vio en la Biblia, como se lo vio Arminio, el calvinista. El calvinista Arminio vio que la Biblia hablaba del libre albedrío y otras cosas más. Y Erasmo fue el que compiló, no creó, sino que continuó el proceso de reforma. Tampoco él originó la reforma. Erasmo no origina la reforma. La reforma venía de atrás, como veremos en algún vídeo. Y el hombre que realmente en el siglo de las luces, me gusta decirlo a mí, en el Renacimiento, cuando estaba Tomás Moro y otra serie de personajes importantes, Erasmo busca el manuscrito original, trata de compilarlo. Vamos a hablar de eso ahora. Trata de buscarlo. No había un libro con los libros, no había una enciclopedia con los libros del Nuevo Testamento, con los manuscritos del Nuevo Testamento. Eso no existía. No habían libros, lo que habían eran rollos. Entonces Erasmo empieza a buscar los rollos, el rollo a los Efesios, el rollo, el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a especificar ahora, después, en otro estudio. Busca el rollo sobre Segunda de Pedro, el libro de Hebreo, los Gálatas, la carta a Filipenses, y se dedicó a esa labor, que es una labor importantísima, muy ardua, para saber cuáles son los escritos inspirados. Eso no fue una cosa de un año, un mes, como les han hecho creer. Tienes que ser un verdadero experto. Bueno, Erasmo hablaba latín, como tú hablas el castellano o el inglés. Su idioma madre era el holandés, pero él hablaba el latín también. Y ninguno en su época conocía el griego como él, que tuvo que ayudar a algunos ahí a traducir, que nos han dicho otra cosa. No, el experto era ese señor. Si ese señor, para traducirlo a su idioma, tuvo que estudiar griego. Y no era muy bueno, estaba un poco fallido. Bueno, y fue Erasmo el que compiló todo eso y se lo dio porque él quería la reforma. Él le dio continuidad a la reforma que venía de atrás. El deseo de volver a los originales. Eso no nace con Lutero ni con Martín, ni el señor Calvino. Eso viene de atrás. Erasmo es un gran reformador. Es el que lo prepara todo. ¿Por qué? Porque buscó el texto griego y entonces se lo empezó a dar a todos ahí. A ver, toma tú
toma el texto griego, tú, para ti, empiecen a traducir. Y bueno, el señor Casiodoro lo tradujo a su idioma, que era el castellano. En Portugal también lo tradujeron a su idioma, el portugués. Estamos hablando de idiomas de aquella época, al inglés de aquella época. Bueno, en Inglaterra, Wycliffe y todos ellos, a su idioma, se tradujo al francés, se tradujo al escocés. Él mismo, Erasmo, hizo una traducción al latín, no la Vulgata latina, sino al latín que él, pero al latín desde el griego bizantino, no la Vulgata latina. No es lo mismo, señores, no es lo mismo. Ya en el transcurso de esto hablaremos de eso. Y se lo dio a los italianos, le dio el texto, pero fue Erasmo el que hizo esa labor. Y después cada quien tradujo en su tierra. En Alemania la tradujeron, en España, en Inglaterra, cada quien hizo esa labor. Cada quien hizo esa labor a su idioma. Pero no fue Casiodoro quien hizo esa labor, la labor de compilar el texto griego y decidió cuál era el texto, la palabra de Dios. Eso lo decide un señor llamado Erasmo, que eso es toda una historia. El señor Casiodoro ve el texto griego y empieza a traducir al castellano. Empieza a traducir. Pero lo hace en base al texto que le han dado, griego. Al texto griego que le han dado. Esas son las versiones que vemos aquí. Las versiones. En aquel momento se hacen versiones a los idiomas de aquella época, del siglo I, II, III, IV, V, que son en primer lugar el latín. Y posiblemente la primera versión que se hizo en la historia, posiblemente, sea el latín. Era lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo ha dicho, que el latín era el inglés de aquella época. De hecho, hoy en día muchos sacerdotes se hablan en latín. Sí, señor. Hablan en latín. Hablar, como estamos hablando aquí. Hablan